El ego, un personaje de mi propia sombra, esa que me atrapa y me seduce tantas veces. Otras veces me aturde y me desconcierta con tantas preguntas sin respuesta. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué y para qué? Le encantan los viajes al exterior de uno mismo me refiero. Ese es su mundo favorito. Todo lo que le sucede está en el exterior. Por lo tanto, sus mayores obstáculos están allí. Por ende, los culpables de su situación siempre están ahí afuera. Allí afuera están los culpables y los responsables. Su deleite es recrearse en el pasado para ajustar cuentas y pasar la factura o la solicitud de reclamos. Tiene en cuenta todo con lujo de detalle. No se le escapa una. Que si no lo tuve en cuenta, que si no me tuvo en cuenta, que si no lo defendí, que por qué me defendió, que lo dejé en ridículo frente a sus amigos o quedó mal ante el jefe. Tiene una enorme capacidad del cómo de cada asunto, de los detalles más insignificantes que te puedas imaginar. En otras palabras, tiene en cuenta pelos y señales del asunto que tú ya creías hace rato que te habías olvidado. Entonces, te preguntarás una y mil veces por qué el ego actúa así. ¿Quién soy yo en realidad? ¿El ego es una entidad? ¿Tiene verdaderamente poder sobre nosotros? ¿Qué es realmente el ego? ¿De dónde surge? ¿Hay que integrarlo? ¿Hay que aniquilarlo? ¿Hay que deshacerlo? Estas son preguntas de las cuales surgen muchísimas confusiones. Y en un curso de milagros, el ego es un tema central. Pero el curso no se refiere al ego tal como se lo describe en la psicología tradicional. Es algo mucho más amplio, mucho más profundo, y es un tema que efectivamente hay que estudiar. Entonces, ¿es una entidad el ego? El curso sin duda habla como si lo fuera, que el ego hace esto, que el ego piensa lo otro, que el ego hace aquello. Incluso nos llega a decir que el ego quiere vengarse de nosotros como si fuera efectivamente una entidad independiente. ¿Pero realmente lo es? Bueno, el curso se confiesa y dice: lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Y aquí viene la respuesta. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta, pero no es realmente así. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Es decir, el curso habla como si el ego fuera una entidad. Pero esto es solo un recurso pedagógico. Es para enseñarte algo y que además tenemos que darnos cuenta de cuán extensa es la parte de nuestra mente que el ego controla. El curso dice: el ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti, pero no es una entidad. Es una forma de pensar acerca de ti mismo. Tu realidad ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y serás siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Entonces, tienes que saber que el ego, en primera medida, no es una entidad, es una creencia acerca de ti mismo. Pero lo que realmente sos continúa siendo lo que es, aun cuando vos intentás disociarte de tu verdadero ser. En este sentido, claramente, podemos empezar a deducir que el ego es la negación de nuestra verdadera identidad. Es una falsa identidad, una falsa percepción acerca de nosotros mismos con la que pretendemos reemplazar nuestra verdadera identidad.
Y te preguntarás, ¿el ego tiene poder sobre nosotros? Y el curso sin duda responde a esta pregunta. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que tú le guardas. Tu mente es la que cree en él, en el ego, y la que le otorga existencia. Es decir, no es que el ego tiene poder sobre nosotros se lo damos. Sin embargo, es también tu mente la que tiene el poder de negar su existencia. Y eso es sin duda lo que harás cuando te des cuenta exactamente de la clase de vida en la que el ego te embarca. Tienes que saber que el ego no tiene poder sobre nosotros. La mente sí, es la que tiene el poder y le da su poderío al elegirlo. Pero ese poder de nuestra mente es también el que nos permite negar su existencia. Y vamos a negar su existencia cuando nos demos cuenta a dónde nos lleva el ego, cuáles son sus resultados. El ego, a los efectos de un curso de milagros, ocupa un lugar en tu mente y se ha dedicado a categorizar, a separar, a etiquetar, a juzgar y a condenar todo lo que haces. De este modo el ego se está asumiendo como separado, te separa. El ego es quien te tienta y te engaña. Este ego, diligente, laborioso, analítico, que tiene rápido una respuesta para cada estímulo que las ilusiones del mundo te brindan, es un ego reinante, entronado, especial, porque él decreta cómo serán tus días. Incluso es capaz de ver días ahí donde el tiempo no existe. Por eso decimos en un curso de milagros que el ego ha fabricado el tiempo. Ese ego que no se entera que todo lo que sabe es irreal. El ego clasifica en opuestos y en posiciones, concede niveles, identifica las ilusiones que percibe y más aún da una identidad a ti y a todo el mundo. Y si te da una identidad, entonces ya te sacó de la unidad, de la totalidad. Entonces, ¿cómo puedes identificarte ahora con la totalidad? Si tienes una etiqueta, si la totalidad y unicidad no tienen etiquetas, entonces, ¿qué es el ego? El ego no existe. Para efectos de un curso de milagros, se le dio ese nombre y localización como si el ego ocupara un espacio en tu mente. Por eso solo fue para hacerlo más asequible, identificable mientras continúas en el sueño percibiéndote en el tiempo y en el espacio. Ahora, ante tu sorpresa te preguntarás, ¿y por qué actúo así? ¿Quién soy en realidad? Vuelven otra vez esos sentimientos encontrados que te angustiaban y confundían hasta el punto de no lograr tener paz. Te sentías atrapado nuevamente en la tristeza, en la rabia de lo que te había sucedido meses atrás. Se activaba en tu memoria ese inquisidor acechándote en la oscuridad de la noche. Comienzas a angustiarte, te juzgas, te sientes perseguido por tu propia sombra, tu ego, tus miedos y tus desafíos. ¿Cuál sería la respuesta correcta a tantas preguntas formuladas? No temas, no pierdas tu cordura, no pierdas tu centro. Conecta con tu presente, vuelve aquí, conecta con tu corazón, respira profundamente e inclínate ante la fuente creadora, ante Dios Padre, tu Creador, el Espíritu Santo, según cuál sea tu espiritualidad. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser, en lugar de como realmente eres. Solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres. Todo lo demás es un sueño. Aquí te presento a tu propia sombra, el ego,
del que te atemorizas por sus juicios inoportunos. No te puedes liberar de su miedo hasta que no despiertes y te des cuenta de que no te creaste a ti mismo. La mente egoica se divide cuando elige inventar niveles de percepción, pero la única respuesta es poner la mente al servicio del Espíritu Santo para que sea Él quien responda todas las preguntas y deshaga estos malos rollos que solo nos quitan la paz. Cuando trabajamos en el curso de milagros nos damos cuenta que el ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu Creador y un deseo de ser lo que Él no creó. Él es un personaje que genera resistencias, pero un curso de milagros dice: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Bien, y como dijimos al principio del video, pareciera que el ego nos hace hacer cosas o nos hace cosas en contra de nosotros o en contra de nuestra voluntad. Pero esto no es lo que propone el curso. El ego tiene el poder que tú le das. Si no puedes oír la voz de Dios, que es lo opuesto al ego, y ustedes saben que a nivel práctico del curso tenemos la voz del ego y la voz del Espíritu Santo, que son en realidad dos maneras de pensar. Entonces, si no puedes oír la voz de Dios, si no puedes pensar con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, es porque estás eligiendo no escucharla. En cambio, estás eligiendo escuchar la voz de tu ego. Y esto lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. O sea, ¿cómo sé que estoy eligiendo al ego? Así, observando mis actitudes, mis sentimientos y mis comportamientos. Si no estoy en paz, si estoy en una actitud defensiva, en una actitud agresiva, si mi comportamiento es iracundo, etcétera, etcétera. Probablemente allí estemos eligiendo al ego. De hecho, sin dudas, estamos eligiendo al ego. ¿Pero eso es lo que tú quieres? ¿Quieres escuchar al ego y no quieres escuchar a la voz de Dios? Y es por eso por lo que luchas y lo que procuras proteger, manteniéndote alerta, manteniéndote a la defensiva. No solo elegimos al ego, sino que después protegemos al ego y nos mantenemos alerta de no abandonarlo. Tu mente está repleta de estrategias para hacer quedar bien al ego y no buscas lo que realmente sos o lo que somos si estamos constantemente haciendo maniobras mentales para concluir que el ego es mejor que nuestro verdadero ser. El ingenio del ego. El ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme y de nuevo metafórico, porque el ego no es una entidad. Tu ingenio para conservar el ego es enorme. Si tuviéramos que traducir o ponerlo más directo, tendríamos que decirlo así: el ingenio y los recursos que utilizas para asegurar que el ego sobreviva es enorme. Pero sin embargo, dicho ingenio emana del mismo poder de la mente que el ego niega. Entonces sí, el poder no es del ego, es de la mente. Esto quiere decir que el ego ataca lo que sustenta. El ego depende de la mente, pero el ego niega la mente porque sabe que la mente lo puede negar a él. Entonces, cuando el ego ataca a lo que lo sustenta, esto le produce una gran ansiedad. Es por eso que el ego jamás reconoce lo que está haciendo. Obviamente, identificarse con el ego produce una gran ansiedad porque es un estado de lucha y conflicto permanente. Porque lo que necesita el ego para sobrevivir es a lo que más le teme, porque es lo que lo puede hacer desaparecer. Entonces, claramente,
esto va a producir una gran ansiedad. Pero recuerda, el ego no tiene realmente poder sobre nosotros. De hecho, nosotros le damos el poder al ego. ¿Eso significa que hay que subestimarlo? Bueno, claramente no. El curso nos acaba de decir que no podés descartarlo a la ligera. Pero veamos más citas del curso que hablan en esta dirección. Y te dice, no subestimes la intensidad del deseo del ego por vengarse del pasado. El ego es absolutamente cruel y completamente demente. Se acuerda de todo lo que hiciste que lo ofendió e intenta asegurarse de que pagues por ello. Todavía no estamos definiendo al ego con todas las letras. Eso lo vamos a hacer en un ratito, pero aquí ya empiezan a aparecer algunas definiciones. El ego es cruel, el ego es demente, el ego es vengador. Ahora de nuevo, el curso está hablando como si fuera una entidad. No es que el ego es cruel, nosotros queremos ser crueles. No es que el ego es demente, nosotros somos dementes. No es que el ego se acuerda de todo lo que hice que lo ofendió. Yo me acuerdo de todo lo que hice que debilita el ego. Y como yo mismo quiero conservar ese ego, entonces me ataco a mí mismo. Entonces, no subestimes esto. No subestimes la intensidad de tu deseo de vengarte del pasado. No subestimes la intensidad de tu deseo de venganza. El ego es el símbolo de la separación y también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. O sea, ego y separación van de la mano. Y la separación trae culpa. Por lo tanto, ego, separación y culpa son parte de lo mismo. Pero la culpa y la separación no tienen nada que ver con Dios. Entonces la culpa, la separación y el ego es el símbolo del ataque contra Dios, pero en realidad no podés atacar a Dios. Pero el ego sí cree que lo puede atacar. Entonces el concepto de atacar a Dios no tiene ningún sentido excepto para el ego. Pero el curso dice, no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. O sea, el ego quiere atacar a Dios. Y el curso te pide que no subestimes el poder de ese deseo o el poder de ese símbolo, el poder de esas ganas de reemplazar a Dios. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. No subestimes tu deseo de negar a Dios, porque de ahí viene la culpa y por eso el curso nos da el perdón, porque está tratando de subsanar esto. El ego es la parte de la mente que cree en la división, que cree en la separación, pero ya sabemos que al ego no lo podemos subestimar, que no lo podemos tomar a la ligera. Entonces, ¿hay que tenerle miedo? No, tampoco nos vayamos al otro extremo. No le tengas miedo al ego, ya que él depende de tu mente, y así como tu mente lo inventó, así puede desvanecerlo, dejando de creer en él. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿el ego tiene poder sobre mí? Tiene todo el poder que tú le des. ¿Y quién inventó el ego? Tú, no conscientemente, porque estamos hablando de la mente que después, cuando se identifica con el ego, proyecta a esta persona o a este ego en particular. Lo que el curso nos pide es que dejemos de creer en el ego y en todo lo que propone, que dejemos de perseguir ese sistema de pensamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el ego? ¿Lo tengo que integrar? ¿Lo tengo que destruir? ¿Tengo que luchar contra él? ¿Qué tengo que hacer?
Y acá el curso nos está advirtiendo: no proyectes sobre otro la creencia en el ego. Significa decir, yo tengo un ego porque la sociedad, porque mis padres, porque la cultura, porque el condicionamiento, etc. El curso no te dice eso. Te dice que el ego es una fabricación tuya y se está refiriendo en un nivel más elevado a la fabricación del ego desde el punto de vista de vos como espíritu, luego como personaje. Por eso es muy importante comprender los niveles. Como personaje, reforzás tu ego individual, le vas dando una forma. Entonces, si vos proyectás esta responsabilidad sobre otros, vas a prolongar la existencia del ego. Esto te pide que asumas absoluta responsabilidad por la existencia del ego en tu propia mente. Cuando lo hagas, habrás dejado a un lado la ira, el ataque, la defensa, pues estos solo surgen resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus errores. O sea, vos fabricaste el ego. Estás proyectando esa responsabilidad sobre los demás, y la ira y las ganas de atacar surgen de eso, de mis ganas o de mi necesidad de proyectar la responsabilidad de mis errores. ¿Y cuál es el error? Pues creer en el ego. Una vez que hayas aceptado tus errores como propios, no te detengas ahí. Ahora vuelve a ti. No te quedes en verte como malo o como que sos una porquería o un pecador. Eso tampoco es lo que el curso quiere. Una vez que hayas aceptado tus errores o los errores que estabas proyectando en otro, entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la afiliación en su totalidad. En vez de proyectar mis errores afuera, debo verlos en mí, y cuando los veo en mí, tengo que reconocer que son errores, que no son pecados, practicar el perdón y entregárselos al Espíritu Santo honestamente, habiéndolos examinado para que Él los corrija amorosamente. El curso también dice, como el ego no es nada, no lo podés definir. Esta sección empieza dando una definición que dice así: el ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. No es algo real, es una imagen, un sueño, una fantasía acerca de ti. ¿Qué características tiene ese sueño? Es un pensamiento de que estás separado de tu Creador, separado de tu fuente, separado de Dios. El ego es la creencia de que estás separado de Dios y el deseo de negar lo que Dios creó. ¿A qué me refiero con esto? Dios creó el espíritu. ¿Pero yo soy un cuerpo? Dios te creó perfecto. Pero mira, yo soy una porquería imperfecta. Dios te creó infinito. Pero mira, yo estoy limitado. Dios te creó eterno e inmortal. Pero mira, yo me voy a morir. Es el deseo de negar el espíritu y fabricar un cuerpo para ser una entidad separada y especial. Por eso el curso te dice que el ego es producto de la locura y no de la realidad. El ego y todas sus manifestaciones no son una creación divina, es producto de la idea loca de la cual el Hijo de Dios se olvidó de reír. Y es un símbolo de lo imposible, porque el Hijo de Dios no puede estar separado. Es imposible. El curso te dice, el ego no existe, no lo puedes elegir. Yo elijo el cuerpo, pero no existe, no lo puedes elegir, solo puedes soñar con él. Pero esta definición es muy interesante, porque el curso te dice que es un sueño con respecto a lo que sos,
La creencia de que estás separado y el deseo de negar lo que Dios creó es un deseo imposible. El curso dice: el ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser en vez de como realmente eres. El ego son tus ganas de autopercibirte como te querés ver, no como lo que sos. Porque soy espíritu, pero me percibo a mí mismo como un cuerpo limitado. A eso nos referimos. El curso dice: el ego es aquella parte de la mente. Otra vez, el ego claramente pertenece a lo mental que cree que lo que define su existencia es la separación. El ego es literalmente un pensamiento. El ego es un pensamiento aterrador. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es de mente. El ego es un pensamiento de mente. Por eso es aterrador. ¿Y de qué va ese pensamiento? De creer que puedo atacar a Dios, de creer que me puedo separar de Él, que puedo negar lo que Él creó. Sí, eso es el ego.